La Iglesia Presbiteriana Coreana de Basaí. Estudio bíblico de grupo pequeño. Por Reverendo David Lee. Capítulo 82. El arrepentimiento de David 3. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Salmo 51, 14-19. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 18 Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. 1. En el texto de hoy dice David, ¿cuál es el sacrificio que desea Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da estas palabras a usted? El texto de hoy continúa con la oración de David a Dios después de haber transgredido contra Dios. El arrepentimiento es una de las promesas de Dios que posee más gracia de Dios que otras de las promesas. Porque, el arrepentimiento es una herramienta del hombre para ser perdonado cuando transgrede contra Dios. El arrepentimiento también debilita todo castigo, y también revierte toda desesperanza que había por el juicio de Dios en una vida de bendiciones. La evidencia de esto está en los tiempos de Jonás. Nínive de Siria estaba destinado a ser destruido, pero Dios le dio otra oportunidad a través de Jonás pidiéndoles que se arrepientan. Y lo más increíble es que a pesar de que Jonás llevó las palabras de Dios diciéndoles que se arrepientan, sino que van a ser destruidos sin ninguna pizca de sinceridad. Pero empezando por el rey y hasta la última persona del pueblo se arrepintió y no fueron destruidos. Al ver el caso de David, podemos dividir la vida de David en tres diferentes partes desde el incidente antes y después de Batseba. Antes del incidente con Batseba, la vida de David era una vida llena de bendiciones como un sol emergente, puesto que David vivía confiando y dependiendo de Dios. Tanto que después de vencer a Goliat, a pesar de los obstáculos de Saúl, se convirtió en el rey de Israel venciendo todas las batallas. Al observar esto, podemos darnos cuenta de que el que vive confiando y obedeciendo a Dios vive una vida como un sol emergente, tanto que nadie puede obstaculizar un futuro próspero. Sin embargo, ya entrado en edad, después del incidente con Batseba, la vida de David parece como un sol poniente. Sus 3 hijos son muertos y Absalón le arrebata su nación por 3 días y sus concubinas son humilladas por Absalón. Al ver esto, podemos darnos cuenta de que por más que tengamos una vida sólida, si desobedecemos a Dios, esa vida sólida se viene abajo. Por tanto, debemos de esforzarnos en estar despiertos para no caer en pruebas y desobedecer a Dios. El enemigo, Satanás, siempre está al acecho tratando de hacernos caer como un león rugiente quien nos ataca. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que un cristiano está despierto? Siempre tenemos que meditar en las palabras de Dios y vivir una vida de oración. En ese caso, el enemigo no tendrá ninguna oportunidad, por ende nosotros tampoco tendremos ninguna prueba y finalmente podemos vencer. Pero debemos de recordar que, sin excepción de nadie, si no lee las palabras de Dios y no ora, fácilmente va a estar enfrentando muchas pruebas. Porque nosotros mismos nos podemos darnos cuenta de que cuando no leemos las palabras de Dios y no oramos estamos inmediatamente pensando en lo mundano, descubriendo un yo cambiado de una manera rara. Siempre debemos de estar preguntando constantemente, ¿he leído la Biblia? ¿He orado? David, aparentemente después de haber logrado muchos éxitos, en su vejez fue aflojando su vida de oración y en consecuencia vino la prueba en su vida. Por esta razón David entró en prueba y empezó a vivir una vida en decadencia. Pero aquí viene la tercera parte en la vida de David, en la cual se arrepiente de sus transgresiones y restaura su vida de bendiciones. Dios abandonó al rey Saúl que no se arrepintió, pero sí perdonó a David quien se arrepintió guiándolo otra vez a una vida de bendiciones, convirtiéndolo en el glorioso rey que nunca podrá ser olvidado por el pueblo de Israel.
En nuestras vidas por nuestras transgresiones puede haber aflicciones. A pesar de eso también nos hace saber que tenemos otra oportunidad. Eso es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento convierte la desesperanza en esperanza, y abre todos esos caminos cerrados. Por tanto, debemos de recordar siempre que el arrepentimiento es una herramienta de gracia que nos restaura. Pero lo más difícil de hacer es el arrepentimiento. Si queremos tener un arrepentimiento de restauración debemos de recordar los siguientes contenidos. En el versículo 14, David confiesa acerca de su fiel servidor Urías a quien le envió a matar y pidió perdón a Dios por su transgresión. Aquí podemos ver que David en verdad está arrepentido porque reconoce exactamente qué transgresión cometió. Uno de los 3 elementos de arrepentimiento es conocer y reconocer su transgresión. Así es, primero, el arrepentimiento es conocer qué tipo de transgresión cometió uno mismo. El segundo elemento de arrepentimiento es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado significa un espíritu que se siente adolorido y en sufrimiento por su propia transgresión. Muchas personas solo llegan a reconocer su transgresión, pero no sienten el sufrimiento en su corazón. En ese caso no se puede considerarse un arrepentimiento, puesto que el que ha transgredido en algo debe pedir perdón desde el fondo de su corazón. Sabe que ha transgredido, ha hecho mal pero no siente ningún sufrimiento en su corazón es un problema. Por estas razones, en el texto de hoy dice que Dios no recibe sacrificio sino un espíritu quebrantado. En otras palabras, Dios no recibe sacrificio por formalidad sino un sacrificio acompañado de un corazón, es decir, está ofreciendo sacrificio para el perdón de sus pecados, pero lo hace sacrificando animales como becerros y ovejas por sacrificar. Dios no va a recibir ese tipo de sacrificio. Es verdad que por una transgresión menor no podemos sentir mucho dolor o sufrimiento. Sin embargo, si está conmovido por el Espíritu Santo puede que su corazón sea conmovido por pequeñas cosas, y puede arrepentirse con el corazón adolorido. Y cuando es así, Dios recibe con todo su corazón nuestro arrepentimiento. El último elemento del arrepentimiento es decisión. El significado es demostrar ante Dios que no va a volver a transgredir en esa transgresión. También es verdad que tomamos la decisión de no volver a transgredir en la misma transgresión y fácilmente rompemos esa decisión. Aun siendo así, en ese momento de arrepentimiento debemos de tomar la decisión de no volver a cometerlo nunca más. Solo así se considera un verdadero arrepentimiento. La evidencia de esto está en el versículo 15. Donde David confiesa su decisión. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué significa esto? Significa que, si lo perdona, de ahora en adelante no va a volver a transgredir nunca más y que de ahora en adelante va a vivir alabando a Dios, y esa es la decisión que tomó David. Mis amados cristianos, si está transgrediendo hoy, espero que delante de Dios pueda arrepentirse de esta forma de David para que nuestras vidas fueran restauradas. Y cuando esté orando al Señor, no sea orar por orar, sino que pueda orar conmovido por el Espíritu Santo. Los bendigo en el nombre del Señor porque puedan vivir todos los días conmovido por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha transgredido pensando que si se arrepiente Dios le perdona? Pero, ¿se ha sentido que el arrepentimiento es difícil de llegar? Compartamos esta experiencia uno a los otros. 2. Compartamos lo que ha sentido y ha decidido a través de las palabras de hoy.